Hola, ¿cómo están? Muy buena jornada para todos. Es un gusto estar presente junto a ustedes en esta instancia tan importante para la medicina nuclear y qué gratificante, ¿cierto?, poder compartir además algo de nuestro trabajo en Chile. ¿Cómo ha sido esta evolución en el trabajo diario de esta técnica tan importante para nuestros pacientes y que nos ha ayudado a mejorar sus diagnósticos, por supuesto, mejorar los tiempos de examen, implementar nuevas técnicas de trabajo, ¿cierto? Y acomodarnos a una nueva infraestructura. Entonces quiero hablarles en esta ocasión y enfocarme en los aspectos operacionales de los que ha significado esta evolución del PET convencional a trabajar ya en un PET digital. Bueno, que les habla Ana Jesús Pino, soy directora técnica de Oncocenter, un centro especializado de PET-CT en Santiago de Chile, y dichosa de estar con ustedes acá en esta presentación. Bueno, aquí les muestro, ¿cierto?, que lo que sí ha sido un gran salto para nosotros. Desde el año 2005-2007 aproximadamente, a la fecha de trabajar con un equipo digital, ya del año 2021 en adelante, ¿cierto? O sea, para nosotros pasar desde este equipo muy convencional a uno digital, sin pasar por algún método intermedio de PET, ha sido una gran ventaja y un gran cambio. Eh, Acá les muestro una imagen de nuestro PET convencional, que fue el año 2005 versus, ¿cierto?, ya hacia el año 2021. Los dos robustos, un buen equipo, muy buenos equipos igual de trabajo, pero sí, por supuesto, con características que se acoplan a las necesidades actuales, a este naciente, no naciente, sino que es más bien un aumento de la patología, ¿cierto? Un aumento de la patología oncológica de nuestros pacientes y un aumento también en todo el mundo de esta técnica, que la verdad es que se ha visto que tiene o sea, que tiene una mayor sensibilidad y una mayor especificidad, ¿cierto?, para ayudarnos a los diagnósticos y acoplarnos además, por supuesto, complementario a distintas técnicas. Ha ido un aumento exponencial, por lo tanto hay que actualizarse. Y bueno, acá tenemos en la imagen una comparación también de lo que es en ese tiempo, de lo que era un detector digital que por supuesto tiene unos cristales de mayor tamaño con un tubo fotomultiplicador, ¿cierto? Un PMT antiguo. Y ahora en este nuevo equipo convencional, digital, eh, que ya tenemos equipos con una pequeña matriz de cristal de centelleo, ¿cierto? Con una guía, una luz y un sistema reflector espectral muy mejorado. Tenemos un excelente recuento de cuentas y sistema de resolución. Además, un fotomultiplicador de silicio, que es lo último que se está ocupando, que esto nos ayuda a tener, por supuesto, un excelente tiempo y una excelente resolución energética, una recuperación de la resolución espectral y además tiene una mejor resolución y una alta conductividad térmica, mejorando la estabilidad también de estos sistemas PET que antiguamente no tenían que sí presentaban estas importantes limitaciones en la sensibilidad y en la resolución espacial. Las principales causas de estas limitaciones son siempre el detector, que está limitado a aspectos como la respuesta temporal que tengan, la resolución de energía y la eficiencia en la detección. Acá les voy a mostrar, bueno, a modo, no sé si de historia, pero un poco de recuento de lo que son los detectores de centelleo, que es lo que tenemos que
también hablar. Esto implica, ¿cierto?, el proceso de centelleo, como yo les explicaba, una conversión de los fotones de alta energía en luz visible mediante la interacción de un material centellador y comprende los dos siguientes pasos, ¿cierto? Es un fotón incidente en este centellador, en este cristal, y que crea un electrón energético, ¿cierto?, por efecto Compton o el efecto fotoeléctrico ya conocidos. A medida que este electrón avanza por este cristal, va perdiendo energía y excita a otros electrones, ¿cierto? Estos electrones excitados vuelven a decaer a su estado no excitado, por lo tanto, emitiendo esta energía, ¿cierto?, en forma de luz visible. Entonces llamamos a estos detectores de centelleo a un conjunto formado por un material de cristal y un fotomultiplicador que se conoce en conjunto con el nombre de un detector de centelleo. En un detector los cristales están ópticamente acoplados a un fotomultiplicador y este fotomultiplicador genera una señal eléctrica en respuesta siempre a la luz incidente, ¿cierto?, en su superficie. Acá les presento el módulo de detector de un PET-CT convencional. Tenemos acá, ¿cierto?, los tubos, múltiples tubos fotomultiplicadores con un cristal, en este caso de VGO, que está como está en la figura. Pero a pesar de las limitaciones intrínsecas en la resolución que son inherentes a procesos físicos que están involucrados, indica que la resolución espacial actual todavía se puede mejorar, ¿cierto? Y es por esto que las investigaciones y nuevos avances tecnológicos están centrados en la mejora de estos elementos y que están acá mencionados, por supuesto, más bien apuntan a detectores y fotomultiplicador. Pero esto no sirve de mucho, ¿cierto?, si es que no van en conjunto con actualizaciones de los sistemas electrónicos, que son de adquisición de datos y procesamientos de señal. Esto no tienen que evolucionar en forma paralela. Acá también tenemos un ejemplo de lo que es un tubo fotomultiplicador de PMT, ¿cierto?, en un PET convencional. Esto es un vidrio, un recipiente sellado y que está al vacío, acoplado a un material de centellador, que en este caso es un cristal. Y esta cara que está en contacto con el cristal de centelleo va cubierta en su interior por un material que emite electrones al recibir luz. Y por supuesto opera como una celda fotoeléctrica. Estos electrones luego son acelerados y son multiplicados en campos eléctricos entre electrodos que se llaman dínodos. En el último de ellos, esta señal eléctrica atraviesa, ¿cierto?, y se va aumentando a medida que va pasando por estos pulsos convencionales. Bueno, aquí tenemos en este diagrama animado, como también les explico cómo funciona un fotomultiplicador, que se muestra en la parte superior, donde está este cristal en amarillo, y en la parte interna, que va en celeste, corresponde a los electrones que van aumentando en avalancha, van aumentando a medida que chocan con estos dínodos, que están representados de color rosa, con paréntesis. De esta forma se incrementan las señales que llegan, por supuesto, desde la llegada hasta el sistema de salida eléctrico. Un cristal debe tener un alto número atómico, como dentro de sus características, porque esto incrementa la sensibilidad, ya que los materiales con números atómicos más elevados presentan mayor densidad, lo que incrementa los coeficientes de absorción. Un fotón gamma incidente debe generar un elevado número de fotones y esto repercute, por supuesto, en la mejora de la relación señal-ruido total que tiene el detector. Bueno, acá tenemos ya este módulo de un detector digital que es muy distinto a uno convencional, ¿cierto?
Un detector digital combina una matriz de cristales de centelleo a base de lutecio, en este caso, y es un diseño en bloque de fotomultiplicador de silicio, que son los actualmente utilizados, que logran unas mejoras significativas en la sensibilidad, en los tiempos de exploración y en los niveles de dosis requeridos, ¿cierto? En comparación con tecnologías analógicas como TOF. Acá tenemos este diagrama representativo de lo que se compone un detector digital. Bueno, los tubos multiplicadores de silicio, que son los que se ocupan en este modelo de PET digital versus un PMT, que era lo ocupado en equipos convencionales. Estos fotomultiplicadores de silicio basan su estructura en la integración de una gran cantidad de microcélulas idénticas e independientes y con una capacidad de respuesta que está limitada a un solo fotón. Entonces, cada microcélula consiste en un fotodiodo de avalancha funcionando, ¿cierto?, en modo Geiger en serie y con una resistencia de Quentin. Debido a que la respuesta de cada microcélula se limita a un solo fotón, no proporciona la información sobre la intensidad de un solo evento luminoso. Para ello, estos se agrupan en una gran cantidad de microcélulas que están en paralelo con una estructura, con esta estructura, perdón, de corriente de salida. La corriente será la suma de estas corrientes generadas en todas las microcélulas, proporcionando a estos fotomultiplicadores la característica de poder contar este número de fotones incidentes, ¿ya? Por eso están así, de esta forma, en paralelo. Es distinta la forma de cómo funcionan como en un tubo de PMT, en un PMT convencional, ¿cierto? Acá les muestro en resumen una de las características que son deseables de un cristal. Estos cristales son utilizados en ambas modalidades, son cristales de VGO o lutecio, que ambos son muy buenos de todas maneras, solamente que tienen distintos distintos focos, ¿cierto? En un equipo PET. Como les dije, dentro de las características que deseamos de los cristales, ¿cierto?, es que tienen que tener un número atómico efectivo elevado, ya que incrementan estas características la sensibilidad, ya que de los materiales con números atómicos mucho más elevados tienen una mayor densidad, lo que incrementa los coeficientes de absorción, ¿cierto? Acá les cuento que dentro de las principales diferencias que hay entre un VGO y un cristal de lutecio radica acá, más que nada en una constante de decaimiento, ¿cierto? En un VGO contamos con 300 nanosegundos y en un cristal de lutecio, que es su caballito de batalla, de 40 nanosegundos, ¿cierto? El tiempo de decaimiento de estos fenómenos de luminiscencia debe ser corto para poder generar pulsos en intervalos cortos de tiempo y permitir un elevado radio de cuentas. Ninguno de los dos materiales o ningún material en realidad es perfecto y es capaz de cubrir todas las características que necesitamos. Por lo tanto, la selección tiene que ser adecuada y esto va a generar un compromiso entre distintas características, ¿cierto?, que podamos implementar además. Como les contaba, estas son las características más importantes, ambos con número atómico efectivo alto, ¿cierto? Y esta es su principal diferencia. Esto en lo que se utiliza más que nada es en los distintos, o sea, en la posibilidad también de utilizar distintos isótopos o radiofármacos que tienen vida media corta, ¿cierto? En el caso del flúor y en el caso de los galio 68, la verdad es que ambos funcionan bastante bien. No hay mayores problemas en los dos, en la capacidad que tienen de detección. Quizás cuando trabajamos, ¿cierto?, por ende, cuando trabajamos con isótopos de una vida media muy corta, ¿cierto?, como un amonio, como oxígeno,
rubidio, si necesitamos efectivamente trabajar con este tipo de cristales, ¿cierto? Si no, no hay respuestas. Y acá les muestro en esta imagen la diferencia y lo que hemos logrado, lo que se ha logrado, ¿cierto? En un resumen más o menos de la sensibilidad que tienen estos nuevos detectores, que tienen una sensibilidad aproximada de 30 de cuentas por segundo en comparación a un convencional de 7,5 cuentas por segundo en promedio. Logramos aproximadamente un recuento de 125 kilocuentas por segundo. Esta opción de ampliar el FOV de detección, o sea, de 15,6 centímetros, ¿cierto?, a casi 30 en los últimos equipos, es impresionante porque ya permite una adquisición de un paciente, de un cuerpo completo en mucho menor tiempo, porque estoy abarcando un mayor espacio o distancia, ¿cierto?, del cuerpo con cada una de estas camas donde yo estoy detectando. Bueno, y acá algo más como un dato, en el fondo, es un dato súper técnico, pero de todas maneras vale la pena mencionarlo. En algunos equipos, en algunas marcas que se están trabajando, nosotros tenemos la fuente de germanio que se necesita, ¿cierto?, para hacer estas calibraciones diarias de nuestro equipo PET. Las fuentes de germanio en un PET convencional como el que teníamos nosotros, la fuente estaba incluida dentro del equipo. Es una barra de germanio, ¿cierto?, utilizada para estas lecturas de controles de calidad, versus un fantoma externo que no está incluido dentro de la misma estructura del gantry del equipo del PET. Por lo tanto, los controles de calidad diario ya variaban. Nosotros, para los usuarios, como un tecnólogo médico, es distinta la forma de trabajar. Esta fuente, cierto, se va cambiando aproximadamente cada 1 año y medio, 2 años. Entonces, también hay que considerarlo. Acá les muestro, en un equipo antiguo, en un equipo convencional, esta barra de germanio está incluida aquí. Entonces el equipo automáticamente, al yo hacer este control de calidad diario, extrae esta fuente, pero de forma interna, o sea, nosotros nunca no la visualizamos. Sin embargo, en un nuevo equipo, como el que nosotros tenemos, trae esta fuente externa que tiene que ir siempre guardada en su... Es como un Arturito, como yo le digo, un Arturito, en su revestimiento de plomo. Y bueno, dentro de las características ya de nuestro PET, vamos de lleno, tienen una mucha mayor sensibilidad, ¿cierto? Como les contaba, estos detectores digitales están diseñados para que sean escalables de un FOV de 15 a 30 incluso centímetros. Tenemos una mejora en la corrección de movimiento que es como una solución, ¿cierto?, de digital, de estos movimientos respiratorios que son propios del paciente. Y lo que nos ofrece es un diagnóstico mucho más confiable, una evaluación precisa de la respuesta al tratamiento, un menor tiempo de duración de examen, que nos ayuda mucho para pacientes claustrofóbicos, porque para ellos es un tema estar en estos equipos, estar sometidos, ¿cierto?, a esta adquisición, se sienten como que están en un túnel cerrado. Y por supuesto, el hecho de que tenga un menor tiempo de duración del examen para ellos es un alivio enorme. Esto mejora mucho el diagnóstico oncológico en pacientes pediátricos, porque además en ellos podemos ocupar mucha menos dosis de radiación y en algunos casos incluso nos podríamos hasta evitar la sedación. Porque si estos niños, ¿cierto?, los pediátricos, no corremos riesgo del movimiento, o sea, perfectamente podríamos ocuparlos sin bomba de medicamentos que los tengan que sedar, como lo que sí tenemos que hacer sí o sí en un equipo convencional. Y además lo que nos trae es una optimización de la dosis de radiofármacos que utilizamos de forma diaria.
Acá, como les explicaba en otros esquemas, un campo de visión escalable, ¿cierto? La sensibilidad mayor de kilocuentas por segundo y una reducción aproximadamente del 50% del tiempo de escaneo. Esto genera que se creen puntos de datos precisos para diagnósticos, descubrimientos clínicos y tratamientos mucho más confiables. Y una reducción, ¿cierto?, del porcentaje de inyección del radiofármaco que se necesita para lograr una muy buena imagen. Lo mismo, ¿cierto? Aumento del 60% de la señal ruido. Es un aumento de la precisión y en la cuantificación de los SV tan importante para cada lesión, ¿cierto? Que nos da luces del grado de malignidad de una lesión. Y además mejoras en el volumen, en las mediciones de volumen de cada lesión. Dentro de las herramientas que se puede mencionar, que estas herramientas que nos sirven además para tener una mejor calidad de imagen, son estos algoritmos de reconstrucción bayesianos, ¿cierto? Que no es más que, efectivamente, muchas más iteraciones, pero de una forma mucho más mejorada para optimizar la imagen. Con esto permitimos obtener imágenes de muy buena calidad, pero con una baja estadística de conteo y una precisión de la cuantificación de PET en la medida de los SV, ¿cierto? Y en la calidad de imagen. Acá les muestro en esta imagen este algoritmo de reconstrucción bayesiano, ¿cierto? En donde tenemos esta medida de SV con estos contornos, ¿cierto? En esta lesión pequeña y acá con 25 iteraciones, que es lo que tenemos en este modelo de Cochlear, en este caso de este equipo, pero que sin embargo en el fondo es un algoritmo de reconstrucción bayesiana mejorada y podemos notar una diferencia así en los SV, pero más que nada porque podemos visualizar esta imagen de una mejor forma. Mejoramos los contornos, mejoramos la resolución de contraste. Acá el mismo ejemplo, ¿cierto?, de lo que sería una lesión con una iteración, 2 iteraciones, 15 iteraciones y hasta 25 iteraciones, ¿cierto? Ojo que estamos acá siempre hablando de comparar una lesión o una imagen que podemos ver en un PET convencional y uno digital con nuevas técnicas. Por lo tanto, no es entre dos digitales, sino que más bien entre un convencional, lo que significa trabajar con parámetros antiguos, por así decirlo, y con parámetros y nuevas herramientas. Ahora, ¿ya? Esto genera, por supuesto, cambios, o generó muchos cambios en la diferencia entre equipos, entre nuevas imágenes y nuevas lesiones que nos estaban apareciendo ya en pacientes que habían sido controlados o que habían sido adquiridos su PET con 1 o 2 años de diferencia entre el PET convencional que teníamos en ese minuto y un PET digital. Entonces, claro, es como decir, wow, ¿y ahora qué es lo real? ¿Cierto? Lo mismo, cómo va variando el SV, además, entre las distintas iteraciones, más Cochlear, que es esta herramienta que nos permite mejora de la resolución de contraste y la resolución espacial. Acá también comparamos las distintas técnicas, técnica convencional o SEM, TOF y con este algoritmo de reconstrucción bayesiano, ¿cierto? Esta lesión pulmonar vemos cómo queda mucho más definida, por lo tanto logramos un SV, una medición mucho más exacta y precisa. Acá les muestro cómo este algoritmo se puede utilizar mientras estamos planificando nuestro examen. Este factor beta, que es modificable según lo que queremos buscar. Si yo estoy trabajando con poca dosis, por ejemplo, al final del día, y tengo poca dosis, tengo que colocar, por ejemplo, un paciente que tiene un peso un poco más aumentado, no tengo tanta dosis para inyectarlo a él, esta técnica nos sirve mucho. ¿Por qué? Porque podemos mejorar la calidad de imagen utilizando
quizás no los milicurí que necesitamos realmente para ese paciente, pero sí una cantidad de milicurí adecuada, por supuesto, para que sea un estudio confiable. Y va a depender también del tiempo que se requiere para esta adquisición que necesitamos realizar. Este es un factor súper modificable. Yo acá les muestro este video. Perdón. Por ejemplo, cómo es modificable este factor según lo que vamos a requerir en distintos estudios. Además, tenemos en estos nuevos equipos herramientas que nos ayudan a mejorar la corrección del movimiento respiratorio del paciente y a mejorar la imagen en estas zonas, por ejemplo, del diafragma, bordes hepáticos, ¿cierto? Lesiones que estén entre estos grandes órganos. Como tienen estos detección respiratoria automática, estos nuevos equipos, es súper bueno porque mejora la ubicación, como les dije, y la resolución de pequeñas lesiones que estén cercanas justo en estos sitios donde tengo una mayor diferencia de respiración en el paciente. Yo puedo, es como un gatillado, muy similar a un gatillado, pero sin herramientas ni accesorios que tenga que colocar, sin otros aditamientos, sino que solamente con esta forma automática que tiene el equipo de yo seleccionar la zona que quiero mejorar. Por acá les puedo mostrar. Y, por ejemplo, yo puedo acá elegir en esta zona que tengo un paciente cuando estoy planificando el estudio. Y yo digo, bueno, en esta zona generalmente es donde se presenta este artefacto de movimiento de los pacientes y yo puedo generar un mayor recuento, un mayor número de cuentas, porque puedo aumentar el tiempo, pero es un tiempo en una cama o en una adquisición donde se puede seleccionar. Esto me permite que haya una mejora y una mejor lectura en todas estas áreas, que es súper importante para lesiones que están entre medio de estos órganos tan importantes. Acá les muestro, ¿cierto? Como ya en esta pantalla de planificación tenemos el tiempo de exploración y tenemos como el sensor, que es automático, va registrando cierto número o cierto factor que se dispone de, cuando pasa de cierto umbral, por ejemplo, mayor a 15, en este caso también, va haciendo esta detección automática y va a detectar que el paciente, perdón, está respirando de una forma mucho más pronunciada que en el resto, que en esta parte del examen. Por lo tanto, lo que hace es leer o no leer, por ejemplo, esta zona con un mayor número de cuentas. El equipo decide si es que es necesario o no poner más hincapié acá y genera esta corrección de movimiento de forma automática. Esto ya se lo había mostrado. Acá tenemos otra imagen, ¿cierto?, de lo que es la diferencia de las lesiones que podemos encontrar en un equipo convencional y con este motion free o esta detección del movimiento respiratorio. Fíjense en esta lesión, ¿cierto?, los bordes de esta lesión y cómo las mejoro, cómo puedo cuantificar de mejor forma, cómo puedo definir estas lesiones pequeñas, justo, ¿cierto?, donde está este borde superior del hígado, y cómo lo puedo ver de mejor forma. O sea, es mucho más notorio, es una herramienta muy importante que nos sirve, pero de forma impresionante para poder
qué es lo que se vio ahora cuando ya teníamos imágenes de los PET antiguos con los PET nuevos. O sea, era como que aparecieran imágenes que antes y lesiones que antes no se podían ver o que no tenían esta resolución que tenían antes. Entonces, para que vean la importancia que son estas nuevas herramientas. Lo mismo, acá tenemos una lesiones del hígado, como son claramente identificadas con estas técnicas de corrección de movimiento versus en la adquisición convencional. También lo mismo. Miren esta pequeña lesión que con motion frío, con detección de movimiento respiratorio, sí se logran ver, versus acá que no logramos ver, que esto puede pasar como una imagen, o sea, un hígado sano que no tiene nada, ¿cierto? Pero, sin embargo, con esta técnica sí la podemos diagnosticar, sí se puede precisar. Lo mismo, o sea, esta imagen mucho más mejorada, ¿cierto? Con esta técnica convencional, con esta corrección de movimiento respiratorio y además aplicando estos filtros de reconstrucción bayesiano, cómo somos capaces de mejorar y de diagnosticar estas lesiones. Fíjense los bordes, cómo están mucho mejor definidas, esta resolución espacial mucho más mejorada comparado con una evaluación convencional. Bueno, ahora en la práctica, ¿cierto? Cómo yo les puedo contar cómo han mejorado nuestros procesos en nuestra práctica del día a día. Como tenemos un menor tiempo en la adquisición de imágenes para nuestros pacientes, logramos hacer exámenes realmente en tiempo récord. O sea, antiguamente nosotros podíamos adquirir un paciente con un melanoma, ¿cierto? Donde necesitamos una evaluación completa del cuerpo, un whole body, una adquisición PET de 2 metros. Siempre se tenía que adquirir en dos tiempos. Acá primero teníamos que adquirir lo que es el cuerpo, ¿cierto? Desde vértex de cráneo hasta mitad de muslo. Y luego teníamos que dar vuelta al paciente y poder tomar las piernas, porque el largo del PET no lo permitían en ese entonces. Entonces, esto provocaba una duración por lo menos yo creo que aquí le puse menos tiempo, de por lo menos un 45 minutos en un whole body en ese tiempo. Ya, acá también lo mismo, esta imagen ya de PET de 3D, en donde tenemos esta visualización, siempre que teníamos que ver este cuerpo en dos partes, en este equipo convencional, ¿cierto? Como partido por la mitad, adquirido realmente en dos tiempos. En realidad sí, total de 45 a 1 hora prácticamente por paciente. Esto generaba un atochamiento increíble en lo que la rutina diaria en el fondo, porque teníamos que esperar, ¿cierto? 1 hora de adquisición en este paciente con estos diagnósticos de cáncer renal, melanoma, alguna lesión que estuviesen en los pies, en las extremidades. Por lo tanto, requería que los tiempos de inyección sean mucho más modificables. O sea, teníamos que esperar en mayor tiempo para poder inyectar al próximo paciente, ¿cierto? Y esto inmediatamente se liga a un mayor consumo de radiofármaco, ¿cierto? Ya un bulk no me alcanza para hacer los 8 pacientes, sino que un bulk en ese tiempo alcanzaba para 5, 6 pacientes. Y ahora, en comparación, les presento una imagen de un whole body, un equipo, un examen de 2 metros, ¿cierto? En un equipo digital, una adquisición completa de arriba abajo, cráneo caudal, de unos 18 a 20 minutos. Entonces, el cambio de rutina del trabajo diario es impresionante. A esto sumado, por supuesto, una reducción de las dosis de inyección que nosotros podemos ocupar.
¿Por qué? Por esta mejora en la sensibilidad de los detectores que se ocupaban antiguamente. Entonces, claro, acá completa una imagen preciosa, ¿cierto? De este examen realizado en un solo tiempo, donde podemos ver en su completa extensión este examen, ¿cierto? Un Goldboy de 2 metros. Bueno, acá lo mismo, les muestro un 3D, un giro, estos son imágenes reales, de pacientes reales, no son de libro, son imágenes adquiridas en nuestro centro. Eh, y bien, como ven ustedes, es un cambio enorme, es un cambio muy grande entre un equipo y otro. Ya se los mostré. Eh, en la práctica, ¿cierto? Como yo voy ajustando los tiempos de cama, de estudio, por ejemplo, ahora yo puedo hacer camas de 1 minuto 30, 2 minutos si es que quiero, si es que 2 minutos si es que yo tengo o se inyectó menor tiempo, una menor dosis de radiofármaco, puedo ir modificando estas camas a lo largo del cuerpo de los pacientes, ¿cierto? Como para que ustedes me entiendan. Y ya un PET estándar desde vértex a base de cráneo, desde vértex de cráneo a mitad de muslo, de 13 a 15 minutos fácilmente. Podemos demorarnos. Y además, al alargar este tiempo, porque las camas, lo que tú puedes tomar ahora de cama de duración en centímetros es de 15,7 a 20 por lo menos. Entonces eso ya me permite una reducción muy grande en el tiempo total del examen. A modo de resumen, ¿cierto? Esto nos permite o sea, mejor resolución espacial, una precisión diagnóstica en aumento, una disminución de los tiempos de adquisición y una menor cantidad de radiofármaco que necesitamos para inyectar a cada paciente. ¿Qué es lo que necesitamos, cierto? En la práctica, con un PET convencional, lo que teníamos era solamente 2 salas de inyección de reposo. Dentro de una jornada laboral ya de 12 horas, necesitábamos 2 solicitudes de radiofármaco, una para la mañana y otra para la jornada de la tarde, pero logrando una menor cantidad de pacientes. Aproximadamente teníamos que inyectar unos 6 a 8 milicurí, que es 1 milicurí por kilogramo de peso, y un poquito más, siempre una desviación de 1 más menos 1. Y inyectar cada paciente en nuestra rutina diaria de cada 45 minutos. Ahora con un equipo digital, la infraestructura del centro tiene que cambiar. Se necesitan por lo menos de 3 a 4 salas de inyección, reposo de los pacientes. Estas jornadas laborales de 8 horas, por ejemplo, podemos incorporar muchos más pacientes, hacer un paciente tras otro, y lo que genera, por supuesto, un menor gasto de radiofármaco. Las dosis de inyección de radiofármaco van bajando. Podemos llegar de 0,07, ya no es 1 milicurí por kilogramo de peso, sino que puede ser 0,07 a 0,08 milicurí por kilogramo de peso. Nosotros hemos logrado inyectar a pacientes con, no sé, 80 kilos y lograr una muy buena imagen con 6 milicurí. Además que la inyección de pacientes no necesitamos inyectar cada 45 minutos, sino que ahora ya se reduce este tiempo a 20 minutos, a 25 minutos. Entonces logramos con esto sacarle mucho más partido a nuestro bulk de FDG en particular. Con un bulk podemos hacer más de 10 pacientes fácilmente, 10-11 pacientes diarios, y quizás pedir otro resto de milicurí o de dosis para los pacientes de algunos rezagados de la tarde, 3-4, o medio bulk y medio bulk para la tarde. Entonces, es una diferencia sustancial.
Los dos tamaños son prácticamente igual de equipo, de tamaño estándar. Un equipo convencional requiere poca necesidad de espacio para los equipamientos accesorios que trae. Este sí requiere un espacio extra porque solicitan también un espacio extra en la sala del PET, en donde van las unidades refrigerantes, el espacio reconstructor. Y acá también tenemos cierta posibilidad de estación de trabajo de una Adobe Server, que también ayuda mucho. Bueno, acá les presento imágenes adquiridas en nuestro equipo convencional. Si ustedes pueden ver la resolución espacial que tenemos, ¿cierto? Son bordes muy poco definidos del hígado. Si bien es una muy buena imagen diagnóstica, es una imagen poco definida, con una poca resolución, ¿cierto? Espacial, una imagen más ruidosa. Este examen se tomó con 8,8 milicurie, el peso del paciente aproximadamente 95 kilos y con un tiempo de adquisición de 27 minutos, aproximadamente desde base del cráneo hasta raíz de los muslos. 27 minutos de exploración de PET en una imagen convencional. Ahí acá también tenemos esta imagen de PET, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, mucho más ruidosa. Es una imagen, si bien yo es con un cristal VGO, pero una muy buena imagen para esos años. Pero tenemos una poca diferenciación de sustancia gris y blanca. Además, este equipo era un escáner de 16, era de 16 canales, entonces la resolución, por supuesto, es mucho menor. Es una imagen más ruidosa. Y acá tenemos una imagen, ¿cierto? Es un glioblastoma con un bajo nivel de definición de bordes, pero sí, o sea, totalmente diagnóstico de todas maneras. Acá también otro examen, ¿cierto? Realizado a un paciente de 88 kilos con una dosis de inyección de 9,1 milicurie. El tiempo de inyección también de este examen, perdón, el tiempo de adquisición de este examen es de 27 minutos. También tenemos un hígado metastásico a represión, pero fíjense que no hay tanta definición, o sea, si bien en este caso particular es complicado también definir cada lesión, pero sí hay una poca definición de cada una de las metas que tiene este hígado, por ejemplo. Eh, Además de la gran cantidad de milicurie que se tuvo que inyectar a este paciente, acá fácilmente en un equipo convencional con este peso, este examen lo podemos hacer fácilmente con 6 milicurie, 6,5 milicurie, y nos queda una imagen muy buena. Bueno, acá les cuento de esta imagen adquirida tomada en un PET convencional. Es un control de un paciente con un cáncer de próstata. Es un flúor PSMA que se le realizó, adquirido con un equipo convencional y un equipo digital con un año de diferencia. Aquí fíjense en la resolución de la imagen, los bordes, el moteado, el ruido que presenta este hígado versus esta imagen 3D de este digital, que es una imagen mucho más nítida, con mucha mejor resolución. Las dosis de inyección que fueron en un equipo convencional con este paciente con un peso de 80 kilos, 7,5 milicurie, y un tiempo de adquisición total de 70 minutos, perdón, de 27 minutos. Y en este PET digital, ¿cierto? Donde el mismo peso de paciente, 80, se le inyectaron 6,7 milicurie y un tiempo de adquisición total del PET de 15 minutos. Y la imagen que podemos obtener es muy buena. Fíjense también acá, este también es un paciente con un cáncer de próstata, ¿cierto? Un PET PSMA, en donde logramos ver estas lesiones definidas, muy localizadas. Lo mismo acá, es una diferenciación, ¿cierto? De lesiones también, la cadena ganglionar. Y acá lo mismo.
Miren, esta imagen donde nosotros, gracias a esta corrección de movimiento, acá una imagen real donde también podemos ver esta pequeña lesión costal izquierda que se ve muy pocamente diferenciada, ¿cierto? Pero es una lesión. Quizás con una técnica convencional, como lo hubiésemos hecho antes, esta lesión no se hubiese detectado. Miren los bordes, la nitidez. Esto deja que se visualicen este tipo de lesiones. Y acá su reflejo, ¿cierto? En la parte de escáner. Entonces es súper importante, como ven, la calidad de imagen que podemos obtener y lo que nos ayuda al diagnóstico preciso para un paciente. Este es un PET de cerebro con FDG. Fue una sola camada de adquisición, ¿cierto? Como el protocolo estándar de un PET de cerebro, pero acá una duración de PET de 8 minutos. Solo 8 minutos. La diferencia entre sustancia gris y blanca, o sea, es mucho mejor que la resolución antigua que logramos obtener, una imagen muy linda. Acá en un 3D les muestro lo mismo, o sea, la diferencia completa entre sustancia gris y blanca es una imagen muy nítida y solamente adquirido con 8 minutos versus 15 que antes se obtenía una buena imagen de PET de cerebro. Esto sirve mucho para los casos para los pediátricos. Por ejemplo, en pacientes con epilepsia, pacientes donde necesitamos hacer estos PET de cerebro, ¿cierto? Que van en relación también a un electro que se toman con esto. O sea, sirve mucho porque por el tiempo de adquisición, o sea, en este paciente prácticamente no necesitaríamos anestesia. Podríamos perfectamente, con el apoyo de los papás, ¿cierto? Un niñito poder que se quede detenido 8 minutos. Es mucho más factible y lograr un buen examen. Esta es una paciente femenina con un diagnóstico de mieloma múltiple. Se le inyectaron 4,1 milicurí y ella tenía un peso de 58 kilos. Su glicemia basal, 112 miligramos de decilitro, y un periodo de captación de 62 minutos. El tiempo de adquisición de este PET fue de 14 minutos 30 segundos. Y logramos una imagen muy buena. O sea, la identificación de cada punto, cada lesión que lamentablemente esta paciente tenía. Pero fíjense en la diferenciación de cada lesión. O sea, es mucho más nítida, mucho más mejorada que en un equipo convencional. O sea, hasta estos puntos acá aparecen, pero mucho más detallada. También acá una lesión cervical hipermetabólica izquierda, ¿cierto? Esta imagen fue adquirida con un paciente de 90 kilos, se le inyectaron 7,8 milicurí, una glicemia basal de 119 minutos, perdón, una glicemia basal de 119 miligramos de decilitros y un periodo de captación de 74 minutos, un tiempo real. El tiempo de adquisición del PET fue de 15 minutos y miren la calidad de imagen que logramos obtener. Además que estos equipos este equipo cuenta con un escáner de 64 cortes, entonces es expandible a 128, por lo tanto resolución en cuanto a escáner y en cuanto a técnica de PET sumado a una sensibilidad de sus detectores es mucho más nítida y mejorada que una imagen de PET convencional. Y por supuesto que tenemos nuevos desafíos, ¿cierto? Como les contaba en un inicio, esto trajo, si bien, un cambio muy rotundo en la imagen que estábamos obteniendo de un equipo convencional a un equipo digital. Pero ¿qué nos pasó en un inicio? Que aparecieron lesiones hipermetabólicas nuevas. Porque comparado con pacientes que se habían realizado su examen en un equipo convencional y luego un año después su control era en un equipo digital, aparecieron nuevas lesiones hipermetabólicas, ¿cierto? La comparación de SV de un equipo antiguo a uno digital es distinta.
¿Por qué? Porque ahora son lesiones, o sea, son SUV, son mediciones mucho más fidedignas. Hay una mayor sensibilidad, entonces hay que volver a definir captaciones que son fisiológicas y volver a definir captaciones que son patológicas dentro de los mismos pacientes. Entonces esto es un nuevo desafío tanto para radiólogos como para tecnólogos, ¿cierto? Que estamos adquiriendo. Por supuesto, trae un gasto significativamente mayor que de otros equipos, que un equipo convencional, que un cristal de VGO. Va a depender de la cantidad de pacientes que se necesiten tomar en el centro del volumen de carga diaria que tiene el centro. Permite, por supuesto, un ahorro significativo en radiofármacos y es una calidad de imagen muy superior al convencional. Además, este equipo permite una mejora de las dosimetrías del personal y reduce también la dosis de pacientes, como les mencioné. El hecho de que el personal esté menos expuesto a la radiación es porque tiene que trabajar con medidas más pequeñas, con volúmenes, con milicurí, con pocos milicurí, que son dosis más bajas que en una dosis utilizada en un convencional. Por lo tanto, eso reduce mucho la dosimetría del personal, ¿cierto? Y por ende se reduce también la dosis aplicada a los pacientes por estas técnicas de mejora. Técnicas tanto de escáner del equipo que trae, de TAC, porque también con estas técnicas de ASIR, con mejoras de reconstrucción, con estos CAREDOS mucho más sensibles, podemos, por supuesto, disminuir la dosis de CT que se le aplica a los pacientes y además combinado a una disminución de las dosis de radiofármaco que estamos aplicando por paciente. Así es que bueno, les dejo acá algunas referencias que nos pueden servir para complementar. Espero que les haya gustado esta charla, espero que les sirva. Es una charla a partir y en base a la experiencia que acá se ha tenido en Chile. No hay ningún nivel ni preferencia por alguna marca especial de equipo, simplemente es exponer los puntos y exponer las comparaciones que pueden existir, las diferencias, pero por supuesto enfocarnos en las mejoras, que es trabajar desde un equipo digital y comparado con un equipo convencional. Y bueno, eso sería por ahora. Nos vemos después en la ronda de preguntas. Felices de ayudarlo y felices de exponer acá en esta charla y felices de compartir con ustedes todo lo vivido acá desde Chile. Eso, un abrazo.